Hola chicas y chicos de Miguel Hernández, tercer año. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Espero que hayan disfrutado de las vacaciones. Vamos a retomar la actividad. Bueno, eh, estuvimos trabajando las últimas clases con lo que pasaba en América a comienzos del siglo XIX. Antes habíamos trabajado con lo que pasó en Europa. Y lo que pasó en Europa estaba muy marcado por el avance de Napoleón, después de la Revolución Francesa, sobre las monarquías europeas. ¿Sí? Vimos cómo Napoleón fue haciendo la guerra a países como Austria, países como Rusia. Bueno, digo países, eran en realidad monarquías, imperios, ¿sí? Todavía no estaba organizada la sociedad según las ideas de la libertad y la república que se habían planteado en la Revolución Francesa de 1789. Bueno, pero como vimos, Napoleón cayó en 1815 en la batalla de Waterloo. ¿Sí? Esa fue su derrota definitiva. Y como Napoleón había avanzado sobre el poder de los reyes europeos y había de algún modo priorizado los intereses de la burguesía, esta clase social que venía con cada vez más fuerza por el poder económico y que además quería tener el poder político, ¿sí? Digamos, los burgueses que se dedicaban a actividades comerciales, bancarias, productivas, tenían un poder económico, pero muchas veces terminaban siendo eclipsados por el poder de los reyes que tenían el poder político. Entonces ellos también querían tomar las riendas de la sociedad, ¿sí? A través de estas nuevas ideas de el racionalismo, de pensar desde el ser humano y no desde Dios, ¿sí? Como se daba en el antiguo orden de la Edad Media. Entonces, cuando cae Napoleón, lo que se da, y es el tema de la clase de hoy, es lo que se llama una restauración monárquica. ¿Qué es una restauración monárquica? Bueno, una restauración monárquica es volver al viejo orden, ¿sí? A ese orden que estaba estructurado por ciertas familias, ciertas dinastías que decían descender, que tenían el poder que les venía de Dios, ¿sí? Muy estructurado bajo las ideas del cristianismo y que eran como familias destinadas a gobernar por derecho divino. Bueno, esto es el escenario de 1815 y para establecer esta restauración monárquica, esta vuelta de los reyes al control de Europa, se dio lo que se llamó la Santa Alianza y el Congreso de Viena. Vamos a ver un poco eso. El Congreso de Viena fue una reunión, ¿sí? Que se dio acá, en Viena, en Austria, ¿sí? Que era un gran imperio, hoy es un estado bastante más chico que lo que se ve acá, pero se juntaron principalmente los emperadores de Rusia, de Austria y el rey de Prusia, se juntaron para establecer una serie de principios que pueda controlar, por ejemplo, una nueva revolución, como la que había habido en Francia, que había puesto en jaque, que había amenazado los intereses de las monarquías. Entonces dijeron, bueno, vamos a organizarnos para que no vuelva a pasar eso. ¿Sí? Además tuvieron el apoyo de Gran Bretaña, ¿sí? Y más tarde de Francia monárquica, de Francia que ya no era la Francia revolucionaria, ni de los jacobinos, ni de Napoleón, ¿sí? Había vuelto a tener un sistema monárquico, ¿sí?
con algunas diferencias, pero las vamos a ver sobre el final de la clase. Bueno, entonces se juntaron en Viena, la capital del Imperio Austríaco, y establecieron algunos principios para garantizar sus intereses. Vamos a ver esos tres principios. El primero es el principio de equilibrio. El principio de equilibrio tenía que ver con que pudiera haber justamente un equilibrio entre la fuerza militar de las distintas monarquías europeas. Es decir, que ningún Estado tenga un ejército demasiado desarrollado. ¿Por qué? Porque si no, podría ser una amenaza y podría volver este fantasma de Napoleón con un gran ejército que quería conquistar toda Europa. ¿Sí? Entonces, querían tener equilibrada la fuerza militar. ¿Sí? Después se establece otro principio, que es el principio de legitimidad. El principio de legitimidad garantizaba el derecho a algunas familias a gobernar en sus tierras. Esto es lo más conservador y lo más antiguo, lo más viejo orden de todo. Decir que determinadas familias están destinadas por derecho divino a gobernar es totalmente contrario a las ideas de soberanía popular, por ejemplo, de la Revolución Francesa, en la cual el poder no viene del cielo o no viene de Dios, sino que viene del pueblo y se lo da a un gobernante. ¿Sí? Es decir, que el pueblo elige a quien los gobierna. Bueno, esos principios que se trataron de establecer en la Revolución Francesa se retrocedieron. Ahora hay algunas familias que pueden gobernar por derecho divino. ¿Sí? Ese es el principio de legitimidad. Y finalmente establecen el principio de intervención. El principio de intervención tiene que ver con que si algún Estado llega a amenazar la estabilidad o este orden o esta forma conservadora de gobernar el régimen monárquico, si algún Estado amenazaba eso, todos los demás le podían hacer la guerra, intervenir como para detener la amenaza. ¿Sí? Entonces son los tres principios: principio de equilibrio, principio de legitimidad y principio de intervención. Bien, estamos en 1815, Congreso de Viena, se vuelve a las ideas monárquicas anteriores a la Revolución Francesa y la pregunta es, ¿cuánto piensan que duró esto? Porque sabemos que después las monarquías como forma de gobierno empezaron a dar paso a sistemas republicanos. Esto quiere decir de que finalmente terminó ganando los intereses de la burguesía. ¿Sí? Las monarquías, bueno, algunas monarquías siguen hasta hoy en día, pero no son las que gobiernan el país. ¿Sí? Hoy la mayoría de los estados del mundo tienen constitución, tienen regímenes democráticos en los cuales se eligen a los gobernantes. Así que, ¿cuánto habrá durado esta vuelta de los conservadores? No duró mucho. ¿Sí? A partir de 1820 volvieron a haber revoluciones que fueron encabezadas por la burguesía y que buscaron que el orden político se organizara de una manera más democrática. Bien, otra particularidad, por ejemplo, en Francia volvieron los Borbones a gobernar, a reinar, pero empezaron a incorporar algo para hacerlo un poco más flexible y no tan conservador. Entonces pusieron una constitución, por ejemplo. O sea, gobierna un rey, pero tiene que seguir ciertas reglas que dice, o ciertas leyes que dicta la constitución. No puede hacer absolutamente lo que quiere. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les voy a dejar una consigna en la descripción del video y nos vemos la próxima clase. Adiós.